Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. La Cámara de la Construcción Camacol celebró el anuncio hecho en las últimas horas por parte del presidente de la República. El anuncio de ayer en el que se indicó un nuevo paquete de subsidios para compra de la vivienda de interés social, en particular para el programa Mi Casa Ya, y la creación de un subsidio para la financiación de vivienda en el segmento medio, con lo que según Camacol se generará una estrategia social y económica. La construcción genera de manera directa e indirecta el 16% de los puestos de trabajo del país. Demanda insumos del 54% del aparato productivo en cerca de 36 sectores. El anuncio de 100.000 subsidios para vivienda BIS y 100.000 subsidios para no BIS llega en un momento crítico donde el sector, de acuerdo con el sistema de Camacol Coordenada Urbana, la comercialización de vivienda nueva durante el mes de abril mostró una reducción del 68%. La doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, arquitecta de la Universidad Piloto, la mejor universidad de la arquitectura de este país, está con nosotros. Además es la presidenta del Consejo Gremial Nacional y primera mujer en la historia de la asociación en liderar el gremio de gremios. Muy buenos días, doctora Sandra, bienvenida a la emisora Ecos del Conveima. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. La afectación general al sector de la construcción durante estos más de 2 meses de parálisis en actividades, ¿existe un estimado de pérdidas para este tema en los 60 días del COVID? La verdad es que sí hemos tenido un impacto enorme, como todos los sectores económicos. Tuvimos, yo creería que 3 cifras importantes para resaltar. A pesar de que veníamos con un buen primer trimestre, digamos, veníamos con un buen enero y un buen febrero, arrancar el aislamiento obligatorio preventivo fue solo 10 días de marzo y ya impactaron varias cifras. Una, a la que me refiero inicialmente, es que en el PIB de edificaciones del primer trimestre fuimos de los sectores que más caímos, caímos un menos 16.5. Eso lo que hizo fue que jaló mucho el PIB del país, de la economía, hacia abajo, quiero decir. Esa fue una de las primeras evidencias. ¿Y por qué pasó esto? Porque creció el área paralizada y se redujo el área iniciada. El otro tema que es muy importante es que en la última medición de coordenada, la de abril, lo que evidenciamos fue un ajuste anual de menos 68% en las ventas de vivienda, mirándolos anualmente. Y el otro tema, pues es que tuvimos hay un tema de confianza, como en todos los sectores. Nosotros, Fedesarrollo mide la intención de compra de vivienda a los colombianos, la intención, y eso tiene mucho que ver con las ventas, y la intención de compra está en menos 62%. Entonces sí, es un impacto importante. En el tiempo que estuvimos cesantes, porque ya retomamos actividades, tuvimos más o menos 2.700 proyectos sin actividad, 2.000 de vivienda aproximadamente y 700 de otros destinos. Entonces eso también impactó de manera importante, pues no solo el avance de los proyectos, sino las condiciones de nuestros trabajadores. Digamos que ese es como el resumen del impacto. Hablemos de los empleos que genera la construcción en Colombia y cómo la construcción, si se mira como sector aislado, pues porque el comercio obviamente si se mira con todo es más que la construcción, pero la construcción entiendo que como sector aislado es el mayor generador de empleos en Colombia, directos e indirectos. ¿Cuántos? Nosotros en empleos directos generamos algo así como 1.600.000 empleos, pero si miramos empleos directos e indirectos, estamos hablando de 3.600.000 empleos, estamos hablando de generar el 16% de la mano de obra de Colombia. Bueno, eso es hablando de construcción. Lo que pasa es que tenemos la gran virtud también de generar un efecto tractor sobre una cadena muy grande. Demandamos insumos del 54% del aparato productivo. Entonces ahí también hay empleo. ¿Cuánto contribuye en el Nosotros PIB somos el 7% del PIB. Perfecto. ¿El retorno gradual de las empresas ya se ha dado en su mayoría? ¿Ya estamos al 100 en el sector construcción? Yo me atrevería a decir a hoy que debemos estar en un 90%. Lo que pasa es que de proyectos que tenemos a la fecha, tenemos algo más de 2.200 proyectos en actividad y estamos en la mayoría de municipios
nosotros tenemos un sistema georreferenciado que se llama Coordenada Urbana, que nos permite medir todos los, identificar todos los proyectos que hay en actividad en el país, por encima de 300 metros cuadrados. Y en ese sistema, si uno mira lo que está pasando, sí estamos como en 2.200 proyectos en la mayoría del territorio. Lo que pasa es que hay muy pocos, afortunadamente muy pocos municipios en los que no se ha podido retornar a la actividad. Ahora, cuando hablamos de esos 2.200 proyectos, no quiere decir que estén ya trabajando a full en su actividad constructiva total. Ha sido gradual, porque toca pues capacitar a los trabajadores, enseñarles, aprender todos, que es una manera de aproximarse a los entornos laborales. Entonces, pero que haya ya trabajadores en obra, unos 2.200 proyectos. Bueno, hablemos ahora del plato fuerte de esta entrevista, los subsidios de 200.000 para viviendas bis y no bis en Colombia. ¿Cómo trabajó usted este tema con el ministro Jonathan Malagón? Y entiendo es una decisión histórica porque se van a reducir las cuotas de las casas de las personas ostensiblemente. Hablemos los casos puntuales, bis y no bis. ¿Cómo sería? Bueno, en vivienda de interés social es robustecer un programa que ya existe, que es Mi Casa Ya, y que tiene una particularidad esta decisión del gobierno nacional que es absolutamente valiosa. Y es que desde el año pasado, tal vez el último trimestre, o puede ser incluso como desde septiembre, tuvimos un comportamiento de las ventas muy positivo. De hecho, enero de este año fue el mejor enero de los eneros de los últimos 10 años. Entonces, veníamos muy bien en vivienda de interés social, pero ahí teníamos una angustia. A pesar de estar vendiendo bien, es muy importante tener la suficiencia de subsidios para, como decimos nosotros, honrar esas compras de los colombianos. Y los subsidios no se habían calculado con ese volumen de ventas. Entonces, ahí había como unas inquietudes que se le plantearon al gobierno, y en el marco de este proceso de reactivación que ya debe iniciarse, de reactivación de la economía, el gobierno decidió aumentar los subsidios para vivienda de interés social para hasta el año 2022 o 2023 y garantizarle a las familias que compraron el año pasado o que van a comprar ahorita, por eso es importante que los colombianos conozcan este programa, garantizarle los subsidios cuando compran ahorita y se les garantiza los subsidios. En el segmento no bis, esa es una política, ese es un programa que impacta inmediatamente positivamente la economía. Son 100.000 subsidios para hogares que quieran comprar vivienda entre los 120 y los 460 millones de pesos. Muy importante saber que también ahí entran familias que ya eventualmente hayan comprado y por eso el gobierno lo hizo, porque esto no solo tiene la intención o el objetivo de mover la economía, sino de proteger a aquellas familias que, por ejemplo, compraron el año pasado, que en este momento estén pagando su cuota y se beneficien del subsidio. Porque ¿Su también cuota se tiene que inicial proteger o su cuota ya de crédito? la cuota de crédito. Entonces, O sea, aplica para los que ya compraron también. Sí, ahí es muy importante hablar con los bancos. Esto, voy a decir dos cosas. Primero, aplica para proteger a aquellos hogares que ya compraron. ¿Por qué? Porque no se quiere que desistan de sus negocios, de haber comprado su vivienda. Porque desistir de ese negocio o de esa compra, después retomar, va a ser muy difícil. Entonces, lo que se quiere proteger también es a estas personas que tienen un proceso ya andando. Pero es cierto que una cuota se va a bajar, doctora Forero, excúseme, en un 47%, en casi un 50% a 30 años. Por ejemplo, en el caso del Novis, una cuota que puede estar en cerca de $1.000.000 de pesos, ¿se podría bajar en 500.000? No, lo que pasa es que realmente el aporte es un aporte plano, es un aporte de 500.000 pesos. Pero es grande. Claro, y eso impacta en la medida, dependiendo también, digamos que en todo el segmento tiene un gran aporte, es que son 500.000 pesos mensuales. Pero, por ejemplo, familias que han comprado una vivienda de 200 millones de pesos, que estén pagando su cuota, pues tiene un impacto enorme. De pronto, tiene más beneficio esos 500.000 que al que esté pagando una vivienda de 460 millones de pesos. Pero en cualquier escenario que uno lo mire,
500.000 pesos mensuales por 7 años Exacto. para pagar su cuota es muy valioso. O sea, es casi el 50 si es una vivienda de 200 millones y empieza a reducirse el porcentaje escalonadamente porque son 500.000 fijos lo que se va a aportar. Y los bancos sí están prestando, doctora Forero, a 30 años, cuando los bancos normalmente prestan es a 20 en Colombia. Y otro tema es la financiación que quería el ministro Malagón de solamente el 10% con el pago de inicial y 90%. Si es posible que los bancos le presten al 90% a la gente, definitivamente nos quedamos con el 70-30 tradicional. Miren, ahí son dos cosas. El tema de lo mínimo que se debe, o de lo máximo más bien que se puede financiar, es un tema que está establecido por la ley, cuando es crédito hipotecario. Cuando es crédito hipotecario. Ahora, si uno mira el comportamiento, el 70-30 se ha vuelto más como, digamos que se habla que esa es la práctica comercial, pero incluso la gente a veces toma una menor financiación y termina pagándolo más rápidamente. Pero la posibilidad de que tenga ese tope de financiación, eso la ley lo tiene establecido en crédito. Y el tiempo de los créditos, pues hay prácticas comerciales que ya se están haciendo en ese sentido. O sea, hay bancos que por competir, porque eso es la ventaja es que haya una sana competencia, entonces dan mayores facilidades o dan más tiempo, pero el tope en crédito sí está establecido. El leasing hipotecario, eso no existe esa limitante. Entonces en leasing hay casos en que ya están prestando por encima del 80%. O están llegando al 90%. Pero pues eso depende mucho del perfil que tenga el hogar para adquirir ese crédito. Eso es un tema muy de cada banco y sí se está dando casos en los que por leasing se llega hasta el 90%, incluso más. Lo que pasa es que pues no va a dar... ¿Y los 30 años sí se dan? ¿Sí se pueden dar? También se pueden dar lo que pasa es que la gente ahorita... También es mucho tiempo, ¿no? Pero la gente, hay créditos, pues no voy a decir, no tengo las cifras exactas de porcentaje, pero sí sabemos, por ejemplo, que a 20 años la gente ya está adquiriendo sus créditos. Perfecto. Julio, la doctora Sandra Forero no es solamente la presidenta de Camacol, sino también es la presidenta del Consejo Gremial y ha hecho una labor muy importante para proteger al empresariado de Colombia. Lo escucho, Julio. Sí, Juan Pablo, y además es la primera mujer en presidir el Consejo Gremial de nuestro país. A honor que nos hace atendernos en esta mañana. Doctora Sandra Forero, desde el Consejo Gremial o como una mujer de gremios, ¿cómo analizar la decisión del gobierno de entregar un subsidio del 50% para el pago de la prima del mes de junio? Y también ha tomado la determinación de entregar o hacer un giro de 160.000 pesos a las personas que lamentablemente perdieron su empleo o les congelaron el contrato. Miren, nosotros creemos desde el Consejo Gremial, nosotros hemos hecho un paquete de propuestas que desde el primer día yo creo que ya suman unas 30 propuestas o 35 propuestas, ya no sé cuántas. Y esto ha sido un trabajo muy, muy, muy fluido con el gobierno nacional. Lo primero que tengo que decir es que las decisiones que ha ido tomando el gobierno del aislamiento son necesarias y las hemos apoyado en la medida que debíamos tener tiempo para prepararse, todas las explicaciones que se han dado. Ahora, desde ese mismo momento también empezamos no solo a pensar en la salud de los trabajadores, sino en la salud de las empresas desde el punto de vista de su sostenibilidad. ¿Y por qué pensamos en las empresas? Porque en las empresas es que se genera el empleo y ahí la línea entre proteger la empresa y proteger el empleo es muy difusa. Y hablando del empleo, ese tipo de medidas, la última anunciada, que es el anuncio de anoche, pues complementan otras medidas que se han venido dando. Nosotros habíamos hecho la propuesta de permitir que se pagara la prima a plazos o pues diferido, como unas cuotas o a una fecha establecida a finales del año. Y el gobierno, entonces, que nos parece muy valioso, la decisión que tomó van a subsidiar la mitad de la prima, del 50% de la prima para trabajadores de un salario mínimo, pero también permite que el otro saldo y el resto de las primas en los otros segmentos, de manera concertada con el trabajador, se pague como lo estábamos proponiendo. Y esto no es atentar contra ningún derecho, esto es sencillamente dar tiempo. Hay empresas, hay sectores que no han podido reiniciar actividades y hay otras que reiniciaron, pero pues que sus ingresos están absolutamente afectados. Entonces es dar como un espacio de ir retomando la actividad, de ir garantizando los ingresos
para poder pagar estos compromisos que tienen las empresas con los trabajadores, que pues siempre se van a honrar porque son derechos de los trabajadores y estamos hablando de las empresas formales de este país. Entonces es un buen anuncio y lo que llama la atención es que es complementario al otro subsidio que ya ha sido para la nómina, a todo el tema de créditos y de garantías para que tuvieran crédito las empresas para pagar la nómina, a los créditos blandos de Bancoldes. Es decir, es una cantidad de medidas que han ido sumando para proteger el empleo y los derechos de los trabajadores. Sí, doctora Sandra Forero, usted hablaba de cerca de 30 propuestas que le han hecho el gobierno. ¿En qué porcentaje ha el gobierno avanzado en esas propuestas y cuáles de las propuestas que de pronto han hecho faltan, que creen ustedes que son importantes para proteger el empleo, pero también, como usted dice, la salud financiera de las compañías? Pues miren, desde el inicio las propuestas primero fueron muy enfocadas. Hay cosas que son muy importantes para nosotros, no para el país, y tiene que ver con la coordinación de lo nacional con lo regional, por ejemplo, en todo el tema de orden público, de los aislamientos, de las restricciones de la movilidad, del cumplimiento de los protocolos, y eso realmente se ha ido acogiendo. Ahorita, por ejemplo, un tema que vuelve sobre la mesa es que a partir del 1 de junio, arrancarán otros sectores, otras actividades a reiniciar su operación y la gradualidad queda en manos de los municipios y de las autoridades locales. Eso es muy importante, pero el éxito de eso depende de que haya una coordinación absoluta entre lo nacional y lo regional. Esta, por ejemplo, ha sido propuesta desde el inicio, o sea, el gobierno ha ido garantizando eso, pero ahorita a partir del 1 de junio se vuelve fundamental que haya esa coordinación, porque si eso no se da, finalmente quienes terminan sufriendo estos son los trabajadores. Si hay municipios que definitivamente dicen, no, nosotros no vamos a permitir iniciar o no estamos preparados, porque todo este tiempo ha sido para prepararse. Entonces, esta es una de las cosas que entre propuesta y recomendación y también propuesta de trabajo conjunto con el empresariado, estamos muy centrados en este momento, en que se logre la coordinación para que esa gradualidad se dé de manera objetiva y se cumpla finalmente lo que se está buscando y es ir retomando vida económica del país, porque necesitamos mitigar el impacto que va a ser bastante alto. En las propuestas de permitir o de garantizar o dar mecanismos para garantizar la liquidez de las empresas, muchas de esas propuestas fueron acogidas, muchas de esas propuestas sabemos que se demoraron en lograr su implementación, pero ya están andando. En las propuestas que tienen que ver protección de empleo y de la nómina, también la mayoría fueron acogidas. Ahorita estamos con temas más laborales. Parte de las propuestas laborales era lo de la prima, que ya lo anunciaron. Vamos a ver eso cómo va funcionando y qué más, porque es que esto, como sabemos todos, no se acaba en un mes, entonces toca seguir midiendo impacto, seguir midiendo cómo esto ayuda a mitigar las dificultades de los trabajadores y de las empresas, y seguiremos avanzando en otras propuestas, pero realmente ha sido un diálogo fluido, en muchos casos construcción conjunta de propuestas, y eso ha permitido que se acojan y que se implementen por parte de las empresas rápidamente. ¿Y qué va a pasar con los contratos por horas en Colombia y por qué satanizamos en Colombia los contratos por horas? ¿Acaso no se puede hacer una reglamentación para que a los empleados se les respete sus contratos formales y que haya un mínimo de contratos formales por empresas de acuerdo a funciones misionales de las mismas, y que los contratos por horas sean para ciertas funciones específicas no misionales como suceden en otros países del mundo? Sí, nosotros creemos, o bueno, ahí lo hablo más yo particularmente creo que como dices tú, se ha satanizado algo que se necesita. Es que, y ahí sí hablo ya más como el colectivo del Consejo Gremial. Miren, a nosotros, al mundo le cambió la vida. La vida cambió. La manera y en Colombia, hablemos de Colombia, la manera de aproximarnos a los entornos laborales cambió. Y no cambió por un mes, sino ya necesitamos ajustarnos y ajustar todo lo que tiene que ver con el tema laboral para podernos aproximar de esa manera distinta a los trabajos y a los entornos laborales. Entonces, existen los protocolos. Los protocolos tienen unas exigencias, por ejemplo, de turnos, estamos buscando cómo se reactiva la economía, y muchas ciudades están hablando de
abiertas 24 horas, eso quiere decir que, por ejemplo, por las noches se va a requerir que la gente esté trabajando. Entonces, toca modernizar el sistema laboral colombiano, actualizarlo a esa nueva normalidad. El tema del trabajo por horas, no, se asume que entonces la propuesta es, ahora todo el mundo trabaja por horas y le van a pagar una hora y le van a pagar, no, pero sí hay trabajos y hay gente que lo está haciendo y que sus condiciones, o como está el sistema laboral, como está la regulación, no permite que tenga su seguridad social y poder cotizar en el marco de esas horas que trabaje. Eso no es desmejorar lo que hay, al contrario, es ampliar el marco para que muchos que están por fuera del sistema laboral, de esa regulación, entren. Y además necesitamos, miren lo que pasó en esta, o lo que ha pasado en esta coyuntura, las dificultades que tienen el trabajador informal, las dificultades, porque no accede a nada, no accede ni al subsidio de nómina, no accede a los créditos que dan, mejor dicho, a las empresas les dan créditos, tienen las garantías para acceder a los créditos, pero ahí no está el trabajador informal. Y actualizar también el sistema laboral, la regulación, es poder jalar, como digo yo, personas a la formalidad. En esta coyuntura lo que demostró es que ser formal es infinitamente valioso para el colombiano, para el trabajador, porque además es trabajador, entonces tampoco es necesariamente que esté en la población vulnerable, afortunadamente, entonces tampoco entra a los programas de vulnerabilidad. Es actualizar, ampliar el marco, porque estamos en una nueva normalidad, como se ha llamado. ¿Y qué es eso? Una manera distinta de aproximarnos al trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Sí, no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, por el contrario, es ampliar ese marco para que todos los trabajadores, sea en las condiciones que incluso ya lo están haciendo, tengan su seguridad social, puedan cotizar como es. Y hace parte de un paquete integral de propuestas. Ojalá eso se mirara integralmente. Pero de acuerdo, es una necesidad que tiene el país. Bueno, ¿cómo funcionará Colombia a partir del próximo lunes? ¿Qué protocolos de bioseguridad? ¿Cómo cree que los empleados de las empresas deben comportarse al interior de la misma, y lo mismo los patrones? Bueno, acá, digamos que ya ha habido sectores que han reiniciado actividades, entonces ahí hemos ido todos aprendiendo. Primero, los protocolos están avanzando, es decir, ya los que están trabajando, digamos, ya están en actividades, tienen sus protocolos y los están cumpliendo de manera rigurosa. Entonces, ¿eso qué nos ha enseñado? Primero, toca tener el protocolo, eso es innegociable. El protocolo, que es una manera que, como nosotros lo definimos, no es una nueva norma, no, es la forma ahora de aproximarse a los entornos laborales. Dos, toca capacitar a los trabajadores, es súper importante. Y eso, los sectores que van a iniciar ya están en ese trabajo, ya tienen los protocolos, ya están capacitando a los trabajadores. Toca tener los insumos de protección y ajustar todos los entornos laborales. Como un ejemplo de eso, voy a hablar ahora como de la construcción. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros en Camacol? La primera circular salió el 11 de abril. Entre el 11 de abril y el 27, que se pudo salir a obra, se empezaron a hacer las piezas para capacitar, a montar todo. Y en las obras, el 27, lo que pasó es que, por eso todavía hay unas que no están operando a full, es salir y manejar los espacios. Tocó cambiar los entornos, por ejemplo, donde los trabajadores toman el almuerzo. Toca, porque tienen que ser espacios distintos, tiene que haber espacios, en fin, para en caso de que haya un sospechoso de contagio, cómo se maneja. Todo eso lo tenemos que aprender, todos, empleadores, trabajadores. Y un tema que es muy importante, y en eso están trabajando los sectores que retomarán a partir del 1 de junio, con la gradualidad que van a definir los alcaldes. Y un tema que es muy importante, que ese sí es fundamental. ¿Qué pasa cuando el trabajador sale de su entorno laboral? Es decir, nosotros hemos llamado nuestras obras como la obra se convirtió en un espacio, o se convierte en un espacio seguro, siempre ha sido un espacio seguro, pero ahora desde el punto de vista de bioseguridad. ¿Cuál es el comportamiento del trabajador cuando sale? Porque tienen que seguir garantizando, cuidándose. Todos tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, a partir del 1 de junio, que va a haber más trabajadores y va a haber más gente, digamos, saliendo del aislamiento, todos tenemos, yo creo que estos espacios, ustedes los medios de comunicación se vuelven, siempre han sido muy importantes, pero digo, se vuelven súper importantes ahorita.
estamos en una situación que el mayor elemento de protección, que eso suena raro, es lavarse las manos, pero toca hacerlo. Entonces, a partir del 1 de junio, más actividades operando, más protocolos funcionando, más trabajadores que se van a ganar su sustento, que eso es infinitamente valioso, pero sin descuidar la salud. El presidente ya anunció que hay elementos del aislamiento que se mantienen con las personas de mayores de 70 años, con las personas que tienen preexistencias, que las vuelven vulnerables, con los niños, permitiendo algunas actividades al aire libre, controladas y por horas. Esto es un retorno gradual a una normalidad que claramente no va a ser la misma que teníamos antes del 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso en Colombia. Perfecto. Pero todos debemos apoyar y trabajar para que nos cuidemos. Además, uno se cuida y cuando uno se cuida está cuidando al otro. Última inquietud de Camilo Andrés Patiño, hablando de sectores más afectados en la economía de nuestro país. Doctora Sandra, con los buenos días. Permítame insistirle en un tema que se ha venido abordando a lo largo de la pandemia y que por supuesto genera mucha preocupación. Tiene que ver, como lo dice Juan Pablo, con el sector turismo y en particular con el gremio de los restaurantes. ¿Se ha pensado tal vez en la posibilidad de implementar unos bonos de solidaridad o qué tipo de estrategias, ayudas efectivas se podrían implementar en este sector y en estos gremios que se han visto gravemente afectados en la economía a raíz de la orden de encierro obligatorio? Sí, pues digamos que todas las medidas han estado para todos los sectores. Ese tema de los restaurantes que resulta infinitamente preocupante y se vuelve incluso doloroso, sí, esa era la palabra que iba a decir. Seguramente lo que va a terminar o lo que vamos a seguir trabajando, como yo lo decía, esto es absolutamente dinámico, esto está cambiando cada segundo, está cambiando el mundo, está cambiando el país y seguramente llegarán propuestas para concentrarse ya en los sectores que definitivamente van a ser los últimos en retomar actividad. Y allá llegaremos con esas propuestas. Ahora, están las propuestas específicas sectoriales que han hecho quienes representan, por ejemplo, el tema de los restaurantes. Han hecho propuestas específicas más enfocadas al sector y el gobierno pues las está evaluando para poder mitigar en algo el impacto. Es que efectivamente ahí hay un impacto importante, en el tema de turismo también hay un impacto importante porque finalmente los hoteles, por ejemplo, que los representa en el Consejo Gremial Cotelco y que también tiene mucho que ver en eso, ANATO, han hecho una serie de propuestas, algunas han estado ya adoptadas, otras están en análisis, pero hay una cosa que es muy importante y es, en caso de que lograra retomar actividad de estos sectores, también toca recuperar la confianza en los colombianos. Está, por ejemplo, el tema del transporte, el presidente, el gobierno están analizando entonces cómo se va a manejar después del 1 de junio, que ya arranquen estos otros sectores, seguramente el 30 de junio ya empezar a mirar qué va a pasar con el transporte intermunicipal, el terrestre y el transporte aéreo, así sea nacional. En fin, esto es todo un proceso, porque además hay sectores, por ejemplo, que el ejercicio de cumplir el protocolo, la carga o el costo es muy alto, entonces también toca ver cuál es ese equilibrio entre el costo-beneficio. Es importante salir a operar, pero también cuáles son las condiciones para cumplir los protocolos, porque lo que sí no es negociable en este país son los protocolos. Los protocolos es lo que nos va a permitir salir a nosotros adelante con el menor impacto en la salud de los colombianos. Finalmente, doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol Colombia y del Consejo Gremial, su saludo para los empresarios y los trabajadores del departamento del Tolima, para un gremio como Camacol, para su amigo Elis Mejía, para el doctor Parga, que entiendo que va a ser su sucesor, y bueno, para que elijan presidente Camacol Tolima y se siga dando un auge de nuevo en la construcción también en este departamento, donde está, por ejemplo, una empresa como Cemex, que tiene su sede también allá en Payandé, Caracolito, que es muy importante para Colombia. Así es. Bueno, yo primero les agradezco a ustedes haberme hecho esta invitación. Hay una gran fortaleza que tiene el gremio que yo presido, Camacol. Tenemos 19 regionales, con una fortaleza en las regiones, con un liderazgo, con una capacidad de hacer propuestas, de presentar argumentos, que son los que además nos permiten a la presidencia de Camacol, al equipo, hacer propuestas que nos ayuden a mitigar estas dificultades. Entonces, y nuestra regional de Camacol Tolima, infinitamente bien gerenciada por mi amiga Nancy Pulido, a quien admiro y quiero profundamente,
pues no es la excepción en estas regionales que tenemos. Belis Mejía, gran empresario, el doctor Parga, y efectivamente tenemos una regional ahí muy valiosa. Acuérdense que nosotros tenemos la cadena la cadena de valor como afiliados. Entonces Cemex también Cemex además es afiliado nacional nuestro. Entonces tenemos un gremio que representa un sector dinámico, un sector responsable con el país, un sector que tiene grandes fortalezas para de política social y política económica, y eso creo que mucho de haber logrado tantas cosas es gracias al gremio que tenemos y la presencia en las regiones. Para nosotros es fundamental la presencia en las regiones. Entonces un saludo muy, muy especial a todos mis amigos de la construcción y de la industria que tiene que ver con la construcción de edificaciones, a Nancy, a Belis, a todos. Y a ustedes haberme invitado, qué invitación Claro tan que maravillosa. sí, claro que sí. Soy Juan Pablo Sánchez y estamos a su servicio en Ecos del Conveima de Ibagué, una emisora regional con vocación nacional e internacional, con visión global. Muchas gracias por atendernos. También somos muy amigos de Camilo Sánchez, el ex senador y presidente claro, de Andesco. de Andesco, colega mío y muy trabajador y muy apoyador en el Consejo Gremial. Hay que apoyarlo para que sea su sucesor, ¿no? Ese es un piloso. Ese va para allá. Absolutamente, absolutamente. Un gran abrazo, doctora Sandra, presidenta Bueno, Juan de los Pablo, gremios. muchas gracias a todos ustedes.